Enorme polémica y revuelo ha provocado ni más ni menos que la salida del documental de Netflix Rompan Todo, dedicado al rock en Latinoamérica, y no es para menos. La verdad es que es una serie que muchos de nosotros deseábamos ver con todo el corazón, pero por supuesto ha empezado ahí el run de quién está de acuerdo, de quién no está de acuerdo, quién salió, quién no salió, y vaya, de todo eso vamos a platicar el día de hoy aquí en esta cápsula que por primera vez vamos a compartir en dos canales. Quienes nos vean normalmente en la sala de cine, bueno, tenemos un canal que se llama Road Music, donde de pronto me da por tocar la guitarra y tocar ahí algunas covers, particularmente de rock en español, y platicar un poquito la historia de algunas de las rolas que estoy tocando, de algunas de las bandas, la historia de la canción XMY. Y quienes nos ven, por ejemplo, en Road Music, bueno, pues deberán saber que tenemos un canal llamado La Sala de Cine, en donde hacemos reseñas de cine, series, y bueno, pues esta vez es la primera vez que los vamos a conjuntar porque me parece que el documental nos permite que viva esta cápsula en ambas partes. Así que sean ustedes bienvenidos y platiquemos hoy acerca de Rompa Todo. Hola, ¿cómo están, amigos de Sala de Cine y de Road Music? Mi nombre es Iván Montesino. Como decíamos, vamos a dedicarnos a platicar el día de hoy largo y tendido acerca de Rompan Todo, este documental que está dirigido por Piki Talarico, con el guión de Nicolás Centel y por supuesto la importante participación como productor ejecutivo y mente maestra detrás de todo esto, que es ni más ni menos que el grandioso Gustavo Santaolalla. Y bueno, por supuesto la participación de una gran cantidad de los exponentes del rock en Latinoamérica, desde Enrique Guzmán, Julissa, Javier Batis y toda esa banda que en los años 60 empezaron con todo este movimiento, al menos acá en México, como también de parte de la Argentina Lito Nevia, de los Gatos Salvajes, la gente de los Jaivas por parte de Chile. Bueno, la verdad es que se van a aventar entre todos ellos un recorrido bastante interesante, que además va a ir mezclando la política, lo que sucedía en cada uno de los países y cómo el rock iba confrontando todas y cada una de esas situaciones. Tengo que decirlo, la primera parte del documental, aquel documental que hiciera Olayo Rubio acerca de la banda Molotov, Give Me the Power, donde hacía también un recorrido a propósito de cómo había funcionado el rock en México, me recordó mucho lo que sucede en este documental. Lo hizo bastante bien el señor Olayo Rubio en aquel entonces, pero obviamente se centraba únicamente en México, y en esta ocasión particularmente van a hablar de tres países: de México, de Argentina y de Chile, aunque por ahí de pronto hablarán de Colombia con gente como Juanes, como los Aterciopelados, por ahí Uruguay se cuela de pronto, y así un poquito de algunos otros países que han tenido también una presencia importante en el rock, quizá no tan trascendente a nivel comercial. Y es que hay que decirlo, la verdad es que es muy difícil reunir en únicamente 6 horas la historia de tantos países, de tantas bandas y de tantos momentos importantes y trascendentes, no solo para la historia del rock, sino para los propios países. Y lo comenta el director del documental en una entrevista que realizó hace poco, hablando acerca de cómo tuvieron que hacer la selección tanto de los momentos históricos como de las bandas que de alguna forma fueron siendo muy representantes de ese momento, y cómo elegir eso ha sido complicado y tiene que ser, a final de cuentas, una cuestión subjetiva. Hay quienes han dicho son solamente los amigos de Santaolalla, y sí es cierto, obviamente Santaolalla y toda esta banda argentina que de pronto, por ejemplo, vino a México a producir a muchos de los artistas. Sin embargo, me parece que aún a pesar de que hagan falta muchas bandas, realmente se da un buen vistazo, quizá muy por la superficie, de muchas de las bandas importantes. Hay quien ha pegado el grito en el cielo. En México, por ejemplo, se ha levantado la voz diciendo cómo es posible que no esté Caifanes, y no es cierto, Caifanes está dentro del documental. Lo que no hay es una entrevista con ninguno de los integrantes, al menos no una entrevista reciente, aunque de pronto salen por ahí algunas entrevistas antiguas con Sabo y con Saúl Hernández. Y Santaolalla ha explicado que finalmente resultó que cuando estaban produciendo este documental llegó la pandemia y ya no fue posible acudir a entrevistar a algunos de los personajes que ellos se habían planeado originalmente. Sin embargo, me parece que sí le van dando cada vez, cada momento histórico, la importancia a muchas bandas que han sido trascendentes para todos nosotros los que somos grandes fanáticos del rock. Creo en ese sentido además que es muy difícil conjuntar a los diferentes fans de diferentes edades, es decir, también habrá quien levante la voz diciendo que quizá hablar de los Teen Tops o de los Locos del Ritmo acá en México, de esas primeras bandas que hacían estos covers, pues no vendría muy al caso, pero lo cierto es que es ahí donde se fincan todos los cimientos de lo que finalmente va a terminar sucediendo. Y creo que además algo muy importante en el documental, insisto, es la parte social y política. Dice Santaolalla en otra entrevista que su interés era mostrar cómo es que todos los países de Latinoamérica de alguna forma iban viviendo situaciones similares. Mientras en Argentina tenían una dictadura bastante
bastante importante en los años 70. En México en los años 60 habíamos tenido, por supuesto, el famoso 2 de octubre en Tlatelolco, que quizá muchas personas allá en Latinoamérica no sepan mucho del tema y sirve para que de pronto lo recuperen en la memoria, de la misma forma que a lo mejor acá en México no se sabe mucho acerca del Cordobazo, esta situación también en contra de los estudiantes que sucede en Argentina, o de lo que pasó con Salvador Allende en Chile, y el asesinato, por supuesto, de Víctor Jara. También entonces empieza a surgir esta situación en donde el rock se empieza a juntar no solo con la política, sino también con otro tipo de exposiciones musicales. Tenemos por ahí canciones muy amarradas al folk con León Gieco y Solo le pido a Dios, o Muchachita de Almendra. Vaya, un montón de canciones que finalmente, como lo dicen muy al principio en el primer capítulo de la serie, cuando tratan de definir qué es el rock, pues finalmente todos empiezan a decir cosas diferentes que tienen que ver más con una actitud que simple y sencillamente con un estilo de música. Por supuesto, también se han levantado voces acá en México porque se le da muy poco espacio a este rock urbano. Hay que recordar que a finales de los 60s y principios de los 70, particularmente después de Abanderó, el rock en México se muere, se apaga por completo, al menos en la mass media, y se van a los hoyos funky, algo que sí se trata y se menciona de pronto dentro del documental, pero bueno, se centran únicamente en hablar del Tri como el sobreviviente de esa situación, dejando fuera bandas como Nexo, como el Aragán, o como Lead and Roll, o por supuesto el Mara y compañía, ¿no? Entonces Rompan Todo, si nos ponemos muy puristas, por supuesto no va a dejar contento a nadie, pero que era necesario contarse, sobre todo en ese nivel. Acá en YouTube hay una gran cantidad de documentales pequeños que han hecho los creadores tratando de contar la historia del rock en español muy a su manera, con los recursos que pueden tener, pero finalmente con la producción de Santa Olaya y teniendo detrás a Netflix, pues se dieron la oportunidad de tener a todos los invitados posibles, a una gran cantidad de artistas que nos están contando la historia de cómo sucedió todo eso, y le da un valor que la verdad es que lo vuelve exquisito y un must para todos aquellos que en algún punto hemos sido fanáticos del rock en español. La hechura del documental además va combinando muy bien material que de pronto puede resultar hasta inédito para algunos de nosotros, presentaciones de algunos programas de televisión de Argentina de los años 60, 70, en donde veíamos por primera vez a los exponentes del rock tocando como pinceladas de muchísimas bandas que fueron poniendo su granito de arena. Obviamente tenemos allá los Café Tacuba con una importante presencia, obviamente le dan muchísimo valor y muchísima importancia a Soda Stereo, así a muchas de estas grandes bandas que trascendieron. Sin embargo, estos pequeños pinceladas a otros artistas te permiten que tú de pronto estés con el celular también ahí buscando las canciones o recuperando rolas que habías escuchado alguna vez en tu vida y que tenía rato que no volvías a ponerle atención, y creo que eso es un gran deleite para la gente más adulta, y para la gente más joven creo que es una gran oportunidad de acercarse al rock en español y a todo lo que ha significado, sobre todo la rebeldía que viene con el rock y todos esos momentos políticos y sociales que creo que se han diluido. La verdad es que hay muy pocas bandas ahora que estén haciendo rock en español, y sobre todo que lo estén haciendo con una intención de decir algo más que no sea solamente la historia de amor, que finalmente el amor está en todas las canciones que se realizan, ya sea en cualquier género musical, también lo está en el rock, pero había también momentos en los que, y acá lo retratan muy bien, el rock comienza a volverse contestatario, a tratar de decir algo totalmente diferente y a levantar la voz en situaciones que para Latinoamérica han sido muy dolorosas, porque hay que recordar que en Latinoamérica, como dice en algún momento en el documental, te metían a la cárcel por tocar la guitarra eléctrica y por traer el cabello largo, y hoy vivimos una etapa muy diferente, con otro tipo de represión y con otra situación distinta, pero que también puede despertar en los jóvenes la intención, como también lo dice de pronto uno de los entrevistados en la serie, de levantarse y decir: oye, ese tipo toca la guitarra y tiene algo que decir, yo también tengo algo que decir y voy a contribuir a mi arte y obviamente a la sociedad con lo que puedo compartirles. Y es que el rock tiene obviamente también siempre esa característica muy importante de contar lo que está sucediendo en nuestro alrededor. La verdad es que creo que no hay pierde con el documental. Podrá a muchos no dejarlos satisfechos, particularmente creo que el ego de muchos músicos ha sido trastocado diciendo: ¿por qué no me tomaron en cuenta? Creo que la gran falta de
dentro de la serie es que no tocan tanto el rock español, y creo que hubiese sido importante que fuera más en la historia del rock en España que de Latinoamérica. Es una apreciación muy particular, aunque de pronto por ahí se mencionan algunas bandas como Radio Futura, incluso sale Santiago Austerón en las entrevistas, pero bueno, pues obviamente decidieron hacerlo de esta manera, contarlo de esta forma, y creo que no desmerece en lo absoluto. Es una serie que, insisto, puede servir para detonar la nostalgia en algunas personas, pero también las ganas de que el rock siga existiendo, y ojalá que esto de pronto despierte ahí muchas mentes nuevas y muchos talentos nuevos. Latinoamérica es un conglomerado de culturas diferentes que desafortunadamente han tenido que vivir situaciones muy similares, situaciones de represión, de dictaduras, de ideologías que hoy están trastocadas por la situación política de todos los países, incluso por lo que está sucediendo ahora con la pandemia, pero que no puede dejar de documentarse, y el rock es una extraordinaria forma de documentar lo que ha sucedido a través de la historia de nuestros países. A mí la verdad es que me encantó, tengo que decir que soy un gran fan. Realmente abarcaron lo más posible, incluso por ahí el director dice es muy distinta la forma en la que nosotros desde Argentina podemos ver el rock como lo veían o como lo entendían los mexicanos o como lo entendían los chilenos, e incluso en las entrevistas lo que él hacía era buscar que los músicos se explayaran y contaran un poco su propia experiencia, lo cual de verdad es que lo hace bastante interesante. Y además creo que el trabajo que hicieron de la parte de buscar escenas que fueran ilustrando el paso del rock, de verdad a mí me encanta encontrarme con escenas de lo que sucedía en la televisión, de lo que sucedía en el cine en México en los 50, de aquellos hoyos funky. Estas escenas de Avándaro, por ejemplo, son un deleite y valen muchísimo la pena. Para mí tiene esos 4 cojines y medio. Y también, y ya para terminar, la situación de la polémica que viene con incluir a Mon Laferte o a Maná como si fueran o no fueran rock, que obviamente los puristas se sienten que se desgarran las vestiduras. Hay que entender que el rock ha sido siempre en Latinoamérica más un rock pop, y que aunque en la serie, por ejemplo, cuando se habla de Colombia, se habla de una escena muy importante del black metal o del hard rock, o lo que sucede de pronto con el punk en Argentina, con algunas bandas como Los Violadores, tienen por ahí un pequeño espacio. Insisto, obviamente se queda mucho fuera, y bueno, me parece que nos toca a nosotros terminar de enriquecer este documental, y estaría increíble que acá en los comentarios vayas dejando el video o el link al Spotify o a cualquier plataforma en donde podamos escuchar algunas bandas que quizá creas tú que merecían un poco más de ventana en este documental, o que posiblemente ni siquiera hayan aparecido, de tal manera que quienes veamos este video podamos seguir encontrando música, que creo que es finalmente el propósito de este asunto, encontrarnos con la música de estos creadores y volverla a disfrutar o descubrirla por primera vez. Para mí, que insisto, tiene sus 4 cojines y medio, me gustó muchísimo, creo que está extraordinariamente bien realizada y se quedará como un buen documento de lo que ha sucedido. Muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy, ya sea en la sala de cine o ya sea en Rock Music. Les agradecería muchísimo que si esto les ha gustado, nos regalen por ahí un like y que también se suscriban a este canal, donde semana a semana estamos compartiendo críticas sobre lo que está sucediendo en la pantalla. Y si están en el Rock Music, pues bueno, seguiremos tocando algunas rolitas, pues porque preferimos hacer eso que robar su cartera. Muchas gracias por vernos, mi nombre es Iván Montesino, ahí están las redes sociales, like, y que viva el rock and roll.